Aquí estamos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Fútbol en Detalle. Un invitado de lujo tenemos hoy, Ernesto Filippi, el árbitro uruguayo que dirigió el 5-0 de Colombia-Argentina en Buenos Aires el 5 de septiembre de 1993. Profesor Filippi, un placer saludarlo. ¿Cómo le va? El gusto es mío de poder estar en contacto con usted y con toda su maravillosa audiencia. Estamos desde Montevideo conversando para toda Colombia y para todo el mundo. Así es. Bueno, Ernesto Filippi tiene doble nacionalidad. ¿Usted realmente nació en Italia o usted nació en Italia y nunca llegó a tener la doble nacionalidad uruguaya? Así es. Yo nací en Italia, pero desde muy pequeño emigramos al Uruguay. Yo tenía 2 años y medio cuando llegué al Uruguay. Así que soy de nacimiento italiano y tengo las 2 nacionalidades. Siempre tuve las 2. Ah, qué maravilla. Bueno, con usted podemos hablar de muchas cosas. Yo le voy a hacer simplemente una pequeña introducción porque la gente no me perdona que no lo aproveche en el capítulo más importante, que es el que ha hecho el motivo de esta llamada. De su Mundial de Fútbol de Mayores del 94, de su Campeonato Mundial Sub-20 del 91 en Portugal, primero en Estados Unidos. ¿Qué le quedó, profesor Filippi? ¿Qué le quedó? ¿Cuál fue su mayor satisfacción de los partidos que dirigió de haber estado en esos mundiales? Bien, siempre es un honor para todo árbitro ser designado para una justa mundial, tanto para el Sub-20 como para el Mundial de Mayores, como para otros torneos que organiza FIFA. Realmente es una experiencia inolvidable y sin duda que el recuerdo así de un partido es el Alemania-España en Estados Unidos 94, ¿verdad? Que fue mi partido único que dirigí y por lo tanto tengo un recuerdo muy grato de ese día. Un árbitro, tengo esta curiosidad, un árbitro internacional ya de un recorrido como el que usted tenía cuando fue a ese campeonato mundial, ¿se pone nervioso cuando va a dirigir dependiendo de la importancia del partido que va a dirigir? Bueno, más allá de la experiencia y de la cantidad de partidos cuando se llega a esa instancia, el dirigir en un mundial siempre es algo único e irrepetible. Generalmente la emoción juega muy fuerte por la relevancia y trascendencia que tiene ese partido y por estar en ese lugar. Pero obviamente después que uno pisa el verde gramado y toca el silbato, ya se transforma en un partido como siempre, ¿verdad? Sin duda. ¿A usted le hubiera gustado que en esa época existiera el VAR? Mejor dicho, ¿usted está de acuerdo con que la tecnología a través del VAR haya llegado al fútbol como está ocurriendo ahora? Y pues obviamente ya tuvimos un mundial con VAR y demás. ¿Le hubiera gustado? Bueno, hay que analizarlo en el contexto histórico. Nosotros estábamos arbitrando todavía en el siglo XX, a finales del siglo XX, y sin duda que los aciertos y los errores ya a través de la televisión se hacían más notorios, más visibles. Seguramente hubiéramos salvado muchos de nuestros errores si hubiéramos tenido ayuda de la tecnología. En aquellas instancias, bueno, estaba como más admitido que si había errores ya no se podía revisar y listo. Pero sin duda hubiera sido una herramienta que nos hubiera ayudado a ser más justos. Bien, estamos hablando con Ernesto Filippi. Yo cuando tuve la oportunidad de hacer contacto con él a través de la comunicación interna, le dije, profesor Filippi, yo quiero hacerle una entrevista porque usted hace 27 años, usted y yo, fuimos protagonistas desde ángulos distintos de un hecho verdaderamente histórico para no solamente el fútbol colombiano, sino para el fútbol del mundo. Usted como árbitro y yo como el comentarista de la televisión del maravilloso y quizás irrepetible 5-0 de Colombia a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires el 5 de septiembre de 1993.
Ernesto Filippi fue el árbitro de ese partido. Y pues sobre ese partido, allá internamente en la cancha, se han tejido muchas historias. Algunas serán ciertas, contadas por los protagonistas futbolistas. Y el mismo Ernesto Filippi en una ocasión fue entrevistado y dijo que su vida había cambiado a partir de ese partido tan maravilloso del 5-0. ¿Qué representó realmente para usted ese partido, profesor Filippi? Bueno, a pesar de haber dirigido más de 20 partidos entre selecciones, de haber estado en instancias muy relevantes como árbitro y luego como instructor, siempre hay una referencia a esos partidos que marcan distintos mojones en la historia de los deportistas. Y a mí siempre me hacen referencia o me han hecho referencia a ese famoso partido del 5-0 por lo que significó, como bien decía usted, no solo para Colombia, sino a nivel mundial las repercusiones que tuvo. Y bueno, sin duda que después de 27 años estemos hablando todavía de ese partido, usted se tome la molestia de ubicarme y de hacerme una entrevista, es que realmente tuvo históricamente una relevancia que a todos los actores nos marcó, ¿verdad? Desde ese punto de vista, bueno, es un jalón importante. Sí, efectivamente ha pasado mucho tiempo. Para mí tuvo un significado muy especial en mi carrera como profesional del periodismo, como comentarista, y que todavía utilizo como una enseñanza para las nuevas generaciones, y seguramente usted hará lo mismo. Yo lo invito a que hagamos esta primera pausa para unos mensajes y nos metemos de lleno, ustedes y nosotros, a escuchar a uno de los grandes protagonistas que estuvo allá en el terreno de juego, impartiendo justicia en ese maravilloso e inolvidable 5-0 de Colombia-Argentina en 1993. Después de la pausa, gracias por acompañar. Aquí estamos, señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Regresamos a Fútbol en Detalle. Ese partido no lo iba a dirigir usted, lo iba a dirigir el chileno Carlos Robles, y a última hora, no sé qué pasó con él, pero la FIFA lo reemplazó y lo llamó a usted. ¿Recuerda eso, Filippi? Sí, claro, por supuesto. Yo no era la terna uruguaya, mejor dicho, no era la designada para ese partido. Y con mucha sorpresa recibimos la comunicación de FIFA que había sido sustituida la terna chilena y que nosotros estábamos a cargo de ese partido. Así que bueno, fue todo un honor como primera cosa, y después un desafío estar en ese partido con tanta importancia, con tanta trascendencia para los equipos que lo jugaban. Claro, no, recordemos que ese era el último partido de esa eliminatoria. Colombia con el empate clasificaba y Argentina tenía que ganarle a Colombia. Y ya para meternos un poco en el partido, pues Argentina salió con todo a atacar a Colombia, le generó varias situaciones importantes de gol. El arquero Oscar Córdoba, que después actuó en Boca, usted lo tiene que recordar muy bien, fue la figura de Colombia en esos primeros 15 minutos. Y después de contragolpe, Colombia marcó el primero y así llegó el segundo, y así se fue configurando ese marcador que resultó, digamos que absurdo, porque pues nadie se imaginaba que una cosa como esa pudiera llegar a ocurrir. Usted, que era el árbitro de ese partido, en esos primeros instantes en donde Argentina atacaba, era el local y demás, y llegaba y el arquero colombiano sacaba, usted veía un partido normal, me imagino. Sí, por supuesto. Uno, previo al partido, uno se imagina que Colombia, llegando con la ventaja de que el empate ya lo clasificaba, ¿verdad?, podría esperarse un partido donde, bueno, Colombia estuviera en un sistema más defensivo, donde no le interesaba apurar el juego. Y bueno, efectivamente, en esos primeros minutos del partido, y claro, fue casi la constante de ese primer tiempo, Argentina tenía la iniciativa. Y es más, tuvo algunas oportunidades de abrir el marcador, tuvo chances muy claras, algunas muy bien defendidas por el arquero colombiano, otras marradas, pero sin duda que
el primer tiempo y sobre todo la primera parte del primer tiempo fue un partido dentro de lo esperado. Colombia defendiendo, Argentina proponiendo y con chances de gol. Eso es interesante analizar a veces, ¿no? La mayor táctica siempre dicen que son los goles, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Argentina convertía esos goles, esas oportunidades, esas chances? Pero bueno, el fútbol siempre es mágico y bueno, es impensado lo que puede suceder y Colombia de contragolpe abrió el marcador y a partir de ahí y fundamentalmente en el segundo tiempo se hizo la historia que todos conocemos. Bueno, entonces metámonos en el segundo tiempo. El partido termina con ese gol de Freddy Rincón y arrancando el segundo tiempo viene el segundo y empieza el desespero de los argentinos. Allá es donde yo quería llevarlo, porque sobre eso se han tejido varias historias y pues la única persona que realmente nos la puede contar bien es usted, porque usted era el árbitro, usted era quien estaba dirigiendo en ese momento el compromiso. ¿Qué tan cierto es que los argentinos empezaron a desesperarse, empezaron a pegar, empezaron a buscar las tarjetas, a amedrantar al rival y que a usted le tocó templarse en ese momento para evitar las expulsiones? Sí, sin duda. El control emocional del juego es muy diferente cuando un equipo se encuentra con tal desventaja siendo local y siendo avasallado como fue ese segundo tiempo por el rival. Surge la impotencia, la desesperación y bueno, forma parte de la tarea del árbitro controlar esas situaciones para que el partido siga dentro de los trámites normales y no se desbarranque. Por eso hubo que tomar distintas acciones, ¿no? Ya habíamos comenzado al finalizar el primer tiempo ahí con un llamado de atención muy claro y determinante en el único hecho fuerte que sucedió, pero en el segundo tiempo, claro, era tal la superioridad, era tan grande ya la diferencia en el marcador que no todos los jugadores podían mantener su control emocional. Y así como hay algunos que ya dan la pelota por perdida o el partido por perdido y comienzan a bajar los brazos, hay otros que bueno, buscan reaccionar y muchas veces la forma de reacción es a través de juego brusco o la reacción contra el adversario, ¿no? Estamos realmente encantados de hablar con usted. Una pausa muy pequeñita y ya terminamos. Regresamos a Fútbol en Detalle. ¿Qué tan cierta es esa anécdota, esa historia que quedó inclusive publicada en un libro de un periodista colombiano muy reconocido de nombre Mauricio Silva, en la que él refiere que hubo un momento del juego en el cual Simeone le pega un codazo, Simeone, el jugador argentino, al Tren Valencia, jugador colombiano, le rompe la cara y que usted lo iba a expulsar por esa acción y que fueron los mismos jugadores colombianos los que le pidieron que no lo expulsaran para que Argentina no fuera a decir que Colombia le había ganado porque tenía un hombre menos. ¿Qué tan cierto fue eso? Bueno, como toda anécdota así relevante, muchas veces para darle un poquito de trascendencia y de color se exagera. Es normal que se exagere un poco y se ponga en boca de los actores situaciones un poco más exageradas de lo que en realidad fueron. Si de todo ese famoso libro, como dice, hay una línea que hace referencia a esa situación, bueno, seguramente el escritor la aprovechó muy bien. Pero sí, hubo una situación casi al final del partido, ya quedaba muy poquito, donde hubo una acción que ameritaba la expulsión del jugador argentino. Y es cierto que los jugadores colombianos no querían que yo tomara esa decisión, pero además yo ya había optado por no tomarla, porque en ese momento valoré que seguramente el descontrol emocional de ese jugador podía generar una situación más conflictiva de lo que era la normalidad del partido en ese momento. Todos sabemos lo que implica ser expulsado, la forma de justificación o el tratar de llevarme a algún jugador rival, generar un tumulto.
el partido hasta ese momento estaba normal, controlado, así que vi reforzada mi decisión por algunos comentarios de los jugadores que no querían que lo expulsara, ¿verdad? Así que sí, sin duda era una decisión de expulsión de ese jugador, pero opté por lo mejor para ese momento del partido, dentro de ese contexto que se estaba dando de juego, que era lo mejor para que no se descontrolara, que él permaneciera en el campo hasta el final. Pero ¿es verdad o hace parte de la exageración que usted refiere, profesor Filippi, que usted le respondió a los jugadores, está bien, yo no lo expulso, pero hágale un gol a estos tal por cual? No, eso ya forma parte del folclore. Mi relación, yo dirigí muchos partidos de Argentina, obviamente a Colombia también, inclusive después en la Copa América del 95, acá en Uruguay le volví a dirigir en un partido con Brasil, en la ciudad de Rivera. Siempre mi trato fue de señor hacia los jugadores, porque los maestros que tuve en el arbitraje, como don José María Codesal, siempre nos decía, si ustedes quieren ser respetados, tienen que respetar. Si ustedes quieren que los traten de señor, usted trate de señor a los jugadores. Y ese fue mi trato siempre, con todos los equipos, y no son correctas esas palabras, nunca utilicé esos términos. Pero lo del gol sí. No, que había que seguir jugando con respeto. El término fue así: para seguir respetando a los rivales hay que seguir jugando como hasta ahora. Si hay que hacer más goles, hagan más goles. No empiecen a hacer pavadas, a tocar la pelota para el costado, a hacer pisadas o cañitos. Es el respeto por el juego, y el respeto por el juego, y bueno, si hicieron 5, sigan haciendo. Pues qué bueno poderlo escuchar de sus propios labios y poderlo aclarar. ¿Qué significado real, cuando usted se acuerda de ese partido, cuando le preguntan, cuando le refieren el 5-0, que usted fue el árbitro, señor Filippi, qué significado tuvo realmente para usted? O no qué significado, sino qué se acuerda, qué es lo que más usted recuerda de haber estado en la cancha en un momento de esos tan importante para la historia del fútbol sudamericano. Bueno, todo lo previo, ¿verdad? Todo lo que había en juego en ese partido, la clasificación a un mundial o no. De hecho, Argentina tuvo que ir a un repechaje. De hecho, en ese mismo día se estaba jugando otro partido muy importante en Lima, entre Paraguay y Perú, que también tenía o podía tener incidencia en la clasificación. Tenía una relevancia histórica para los participantes. Y el hecho de haber sido actor de ese suceso, con la relevancia que tuvo por el resultado, porque si hubiera ganado Colombia 2-1, quizás hubiera también clasificado al Mundial y no hubiera tenido la repercusión que tiene el famoso 5-0, ¿verdad? Recuerdo de un estadio repleto, el recuerdo después del partido, de calma, de tranquilidad. Al otro día, cuando nos veníamos ya de Buenos Aires, ver en el kiosco el gráfico con una tapa negra. Bueno, todo lo que sucedió en torno a ese partido, ¿no? Aquella famosa foto de un avión aterrizando en Aeroparque muy cerca sobre el Monumental de Núñez, pasando por encima del estadio. Esas situaciones, y bueno, como en un partido de fútbol suceden cosas así extraordinarias, impensadas, como fue que esa tarde a Colombia le salían todas las jugadas, estaban imparables los muchachos, en velocidad, en anticipo, en definición, y bueno, todo lo que implicó inclusive para Colombia ese partido, ¿no? Pues ha sido un verdadero honor hablar con Ernesto Filippi, el árbitro del 5-0. Un momento histórico para el fútbol colombiano, histórico para el mundo del fútbol, histórico para él como árbitro, para nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allí. Y qué bueno recordarlo después de tantos años que seguimos hablando de lo mismo. Ernesto Filippi, que siga muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un gusto conocerlo y recordar esos momentos tan lindos y que significaron tanto para los colombianos fundamentalmente. Hasta una película por ahí vi que hacían referencia a este partido. En algún momento me hicieron llegar
estado de sitio o algo parecido se llamaba la película. Así que bueno, un gusto, y aprovecho para saludar a todo el público colombiano que siempre nos trató con tanto afecto y con tanto cariño, ya sea en Medellín, en Cali o en Barranquilla o la misma Bogotá. Muchas gracias a Ernesto Filippi, un placer enorme haber hablado con él. Y a ustedes 1000 gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Esto es Fútbol en Detalle, que vendrá la próxima semana con un nuevo invitado. Gracias.